y consultor para evaluar un poquito lo que nos deja este fin de semana electoral en 4 distritos electorales y fundamentalmente la performance que ha tenido La Libertad Avanza en cada uno de esos distritos, que es lo que hoy se está discutiendo en la previa de una semana que va a ser muy intensa porque termina en la elección ni más ni menos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alberto, ¿cómo te va? Muy buen día, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Martín? Gracias por la invitación, como siempre. Gracias por la gentileza de atendernos. Bueno, a ver, empecemos por cercanía. Chaco, una victoria donde Esdero ratifica un liderazgo, 12 puntos de distancia. Un peronismo que concurrió dividido, que si uno ve, tampoco podría decir votó muy mal el peronismo. De todas formas, en términos de liderazgo, el gobernador sale fortalecido. Sí, dos lecturas interesantes ahí. La primera es que efectivamente estas elecciones de medio término siempre son un plebiscito para la gestión de gobierno, ¿no? Sí, sí. En cualquier distrito, como pasó en San Luis, en Salta y en Jujuy también. Y en ese sentido creo que Leandro Esdero salió fortalecido con una elección muy parecida en términos porcentuales a la que lo llevó a ganar en el 2023. Sí, sí. Con contundencia, con mucha fuerza, con un mensaje bastante alineado. Y esto que comentás del peronismo capaz que merece un párrafo adicional, ¿no? Porque algunos hoy analistas están diciendo, bueno, al final del día el peronismo fue dividido y si vos lo sumás, bueno, con esa lógica tampoco hubiera ganado Leandro Esdero en el 2023, porque Gustavo Martínez también compitió en aquella elección del 2023 y fue separado de Capitanich. Pero cuando los partidos políticos van divididos es porque no consiguen acuerdos. Entonces la pregunta sería, ¿qué hubiera pasado si que todo el peronismo en chaqueño hubiera ido junto, hubiera conseguido sacar la sumatoria de votos que sacó? Y seguramente no, porque por alguna razón la gente decidió votar a boletas diferentes. Y por eso es siempre contrafáctico ese análisis, que se parece mucho a ese que dice que poco ganó porque sacó el 30% de los votos en la primera vuelta. Digo, siempre la búsqueda retorcida de tratar de encontrar explicaciones a ciertas mayorías. La gente tuvo opciones y de las opciones que tuvo, eligió mayoritariamente, en este caso, a convalidar al gobierno provincial de Chaco, en una provincia, por otro lado, Martín, que es una provincia tradicionalmente peronista, ¿no? Estamos hablando de un distrito que es quizás uno de los más fuertes del país en términos de su identidad ideológica y política. Sí, sí, cuando uno repasa los últimos 30 años se encuentra, qué sé yo, 22 años de gestión justicialista, más o menos. Sí, te acordarás que el nombre que tenía ese territorio nacional cuando no era provincia, ¿no? Sí, Digo, sí. En los orígenes mismos del peronismo se encuentra la historia del Chaco, entonces me parece que también ahí abreva una especie de sesgo, de tendencia que se ha roto muy pocas veces. En ese contexto me parece que el triunfo de ayer del gobernador Esdero es muy contundente, en un escenario complejo nacionalmente, ¿no? Y por otro lado, si lo mirás en un terreno más particular, más singular, me parece que el número que consigue Capitanich abre la puerta a una pregunta más mayor, ¿no? Más importante, que tiene que ver con si no será esta la etapa de la caída o el final del ciclo de Capitanich, así como hubo un tiempo de Vittel en el Chaco, el tiempo de Tener, si no estamos frente al final de un ciclo Capitanich. Sí, yo, a ver, te hago un aporte, ¿no? Te hago un aporte acá respecto de este tema. Creo que el otro frente justicialista haya sacado casi 12% de los votos, con la polarización que hubo en términos de escenografía, para mí revela un hastío de un gran sector peronista respecto del liderazgo de Capitanich y fundamentalmente de las consecuencias sociales y económicas que tuvo para la provincia, ¿no? Sí, y te agrego en ese sentido que todavía queda la elección de senador nacional y de diputados nacionales en el Chaco, y bueno, por supuesto muchos analistas no dejan de evaluar la posibilidad de que Capitanich se haya presentado testimonialmente a esta elección provincial y que en realidad lo que le interese es ser candidato a senador nacional en la elección de octubre. Sí, no hay que descartarlo, no hay que descartarlo. Lo cual sería una estafa a la voluntad popular de los chaqueños por un lado, pero no sería tampoco la primera vez que lo hace como estrategia, ¿no? El peronismo ha utilizado muchas veces el modelo testimonial para presentar candidatos. Te acordarás aquella emblemática elección en la que Néstor, Scioli, Massa se presentaban en la boleta teniendo cargos nacionales para poder jugar o aumentarle el peso específico a la política. Puede pasar en el Chaco y habrá que ver si esta vez está legitimado Capitanich para esa aspiración. Porque después del resultado de ayer, muchos sectores del peronismo chaqueño estarán preguntándose, ¿tendrá la legitimidad más allá de los votos para ser el candidato o elegir el candidato siquiera?
Y es una buena pregunta. A ver, ayer conversábamos con Carlos Fara en Equipo de Noticias y él nos decía que no se puede perder de vista en estos resultados que los 4 oficialismos salieron muy fortalecidos. ¿Qué te sugiere esto? Porque la verdad que en Jujuy sorprendió el resultado electoral en virtud de que las encuestas previas hablaban de casi una paridad entre la Libertad Avanza y el oficialismo radical. Sin embargo, la victoria fue muy holgada. Pero de todas formas, Fara decía que los 4 oficialismos hayan sido ratificados, habla de que en las provincias pareciera ser que, bueno, no se... A ver, o se instala esa división de las jurisdicciones. Yo analizo lo que pasa en mi provincia y después tengo un comportamiento nacional a la hora de votar. Que es bastante histórico, si se quiere, eso, Martín, ¿eh? O sea, Sí. si no tiene que ver con el presente nomás, sino que históricamente los oficialismos tienen una especie de ventaja relativa respecto del resto, y salvo que la gestión de gobierno sea muy mala, en general la gente convalida lo que eligió 2 años antes y le da crédito a seguir en esa dirección, porque sabe que el mandato del gobernador, de los intendentes, todavía perdura 2 años más y no es el momento de hacer los cambios. En todo caso, pueden usar la elección de medio tiempo como una especie de llamado de atención o como un semáforo amarillo, pero no más que eso. Y por otro lado, también habla del poder territorial, ¿no? De la fuerza que tienen los gobiernos municipales y provinciales en la Argentina, que no tienen que ver con la decisión nacional. En todo caso, la novedad, podríamos sumar un 5.º distrito a ese análisis de Fara, ¿no? Que es Santa Fe, en el que también pasó algo parecido. El triunfo de Puyaro en la constituyente del 13 de abril se sumaría a estas 4 elecciones de ayer, en las que también el oficialismo gana la elección. Ahora vendrá Misiones el 8 de junio, antes de la ciudad de Buenos Aires, veremos si nos rompe la racha de los oficialismos ganando, ¿no? Por el nivel de atomización. Pero lo importante de esto que estás comentando es que me parece que la gente tiene, Corriente lo sabe, la diferencia de que siempre puede identificar la diversidad que hay entre una elección local y una elección nacional. De hecho, en Corriente tenemos muchas experiencias de votar de una manera en la elección provincial y de una manera diferente en la elección nacional. Creo que los votantes tienen mucha más conciencia de lo que el Círculo Rojo imagina respecto a cómo vota, ¿no? Cómo decide, a pesar de no tener quizás un conocimiento tan profundo, tan pormenorizado, le alcanza para identificar que son elecciones diferentes, en las que se definen temas distintos. Y el debate en las provinciales siempre es un debate provincial. Y las sociedades, Alberto, buen día. Las sociedades que ha conformado la Libertad Avanza en los distritos, ¿cómo se puede analizar? Es cierto que la Libertad Avanza es la agrupación política más joven, pero ya no es nueva, porque ya está, digamos, consolidándose en distintos distritos, ya aportó, digamos, en la figura de Javier Milei cuando fue candidato a diputado nacional. Digo, ¿cómo se puede analizar esa participación, teniendo en cuenta que anoche en Resistencia, por ejemplo, si bien se festejó en la alianza encabezada por Esdero, pero no todas eran sonrisas por el lado que se especulaba o se esperaba que el oficialismo chaqueño pueda conseguir 10 de los 16 diputados en juego, y consiguió 8. Y cargan culpas en el trabajo o no trabajo de la Libertad Avanza en el Chaco. Bueno, a ver, separemos las dos preguntas, son muy interesantes, Diego. La primera es, en los distritos donde la Libertad Avanza fue en forma solitaria y sin alianzas, tuvo un desempeño bastante interesante, sobre todo si tenés en cuenta que es una fuerza joven, ¿no? Uh-huh. No nos olvidemos que la Libertad Avanza en las elecciones anteriores del 23 no se presentó como partido, sino que se presentó como una alianza que tenía por debajo 4 o 5 vehículos electorales, entre comillas, me permito la palabra, prestados. Esta vez se trata de una fuerza política propia, un sello propio, un partido, no una alianza, y tuvo un desempeño muy interesante, sobre todo en las capitales de provincia, donde marcó la diferencia tanto en Salta como en San Salvador de Jujuy, y ahí mostró de alguna manera un músculo que es poco habitual porque no tiene antecedentes en elecciones como esa. Lo de Chaco es distinto, por supuesto, con las particularidades de Chaco, que no es como Corrientes, que hay una boleta en la que podamos medir cuántos votos sacó la Unión Cívica Radical y cuántos votos sacó la Libertad Avanza en esa alianza, porque hay una sola boleta y entonces no tenés forma de identificar el aporte o la colaboración que hace cada aliado de una alianza, cosa que en Corrientes sí se puede porque tenés boletas separadas. Uh-huh. Entonces estamos especulando con si hubo o no trabajo. Me parece que en todo caso podría ser una lectura complicada. Respecto a la expectativa, bueno, eso tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? No había ningún elemento a mi juicio para
esperar una elección de 10-6. Para tener una elección de 10-6 en el Chaco, para los que no están muy en temas, se les renovaban 16 diputados provinciales en la provincia del Chaco, vos tenías que superar al peronismo por cerca de un 60 o un 70%. Y no parece razonable, porque no hay ningún antecedente en la historia del Chaco de semejante tamaño de elección por parte de una fuerza no peronista. Con lo cual me parece que eso tenía mucho más que ver con el exitismo propio o el triunfalismo de algunos sectores que quizás no están mirando el fino, que con una expectativa real. Claro, cuando alguno se para y en lugar de entusiasmarse, reflexiona, tiene que mirar que el sistema DON prácticamente te obliga, como vos decís, a una victoria por más de 60 puntos para garantizarte esos números. Que en ninguna encuesta parecía, por otro lado, Martín. Es decir, no había ningún estudio serio, ni de unos ni de otros, ni de un lado ni del otro lado del mostrador que dieran esos números. Sí, de hecho, inclusive Capitanich, cuando reconoció la derrota, dijo 9 legisladores lleva Sdero y nosotros llevamos 7, y se olvidó de que la división fue 8-6-2. Claro, quizás porque se adelantó, capaz que la sensación de incomodidad con el resultado lo hizo hablar muy temprano, cuando todavía el sistema DON estaba en pleno proceso, porque finalmente hubo un momento en que la elección daba 9-6-1, pero por este sistema de restos, si te tengo que decir el número por el que finalmente en el escrutinio definitivo va a quedar la diferencia entre el último diputado que reparte el DON, estamos hablando de menos de 1000 y pico de votos. Entonces, obviamente, cuando son tan finitos los números, en 16 escaños que hay que cubrir, el DON, que por muy poquita diferencia te puede dar un diputado más o un diputado menos. Por eso que creo que también el análisis de cuántos diputados se metieron es una cuestión estadística, matemática muy antojadiza. 2000 votos más en una dirección hubieran cambiado el resultado, y eso no hubiera cambiado en realidad la esencia del resultado, que es los 45 puntos que saca el gobernador Sdero y los 33 puntos, 34 puntos que saca Capitanich, que esa es para mí la lectura más importante que hay que hacer. Para el peronismo, sacar con una figura como Capitanich 33, 34 puntos es un verdadero fracaso, independientemente de que haya habido otra fuerza que haya intentado sumar el descontento, porque efectivamente esos que no lo votaron a Capitanich no tenían ganas de votarlo a Capitanich, por eso eligieron otra propuesta. Entonces me parece que también ahí hay una lectura que no se puede dejar de lado, que es la caída específica de un líder que marcó 2 décadas de la historia chaqueña. Sí, es cierto. Sí, de todas formas, esa observación, digamos, es correcta, claramente, porque es el resultado, pero lo que uno entiende no debería suceder es subestimar, digamos, la capacidad política que pueda tener Capitanich para que no ocurra lo que ocurrió en Provincia de Buenos Aires. Cuando el peronismo fue dividido, ganó el PRO con Vidal gobernadora. 4 años después el peronismo entendió ese mensaje, se unió y volvió a la gobernación con Kicillof. Sí, siempre hay que tener presente las lecciones de la historia, claramente, ¿no? Claro, esto es lo fascinante del sistema democrático y lo fascinante de las elecciones de medio término, ¿no? Que te ponen un semáforo verde, rojo o amarillo, que es circunstancial. Esto es una fotografía de un momento determinado. Quizás la elección la haces dentro de 3 semanas y te da un resultado más potente o menos potente, otro haces dentro de 6 meses y te da otro número. O como vos decías, en la Nacional, si se presenta Capitanich en la Nacional, ver ahí realmente cómo reacciona ante otro escenario, ¿no? Sí, yo creo que el cuestionamiento interno que va a tener Capitanich en estas horas va a ser muy fuerte, inclusive este adelantamiento en sus declaraciones de ayer y el enojo que tenía respecto a cómo fue la campaña, que si quieren otro día lo analizamos porque es muy divertido. Me parece que también muestra los niveles de angustia, de impotencia también. El peronismo no está acostumbrado a hacer campañas en el Chaco sin recursos económicos, sin respaldo, no vino ningún dirigente nacional, fue una campaña muy atípica en ese sentido, ¿no? Y sobre todo atípica para el peronismo, que está acostumbrado a grandes despliegues, al uso de grandes estructuras y aparatos, que obviamente en el día de ayer no estuvieron, ¿no? Seguro. Alberto, te mando un abrazo grande y por supuesto queda pendiente seguir la charla porque los escenarios electorales se van a ir repitiendo. Te mando un gran abrazo. Hasta pronto y gracias por la gentileza de siempre. Alberto Medina Méndez, periodista y consultor, en diálogo con nosotros. Nos vamos a exteriores porque me llama Roberto Ojeda. Robertito, muy buen día, ¿y por dónde andás?